Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, empezamos el espacio de La Entrevista, 7 de la mañana con 9 minutos. Este día vamos a hablar del caso Beatriz versus El Salvador. Se encuentra con nosotros en la cabina de YSUCA Sara García. Ella es coordinadora de la Alianza de Incidencia de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Sara. Buenos días, gracias a YSUCA por este espacio para dialogar sobre un tema tan importante para nuestro país. Así es, gracias. También está con nosotros Catherine Lino y es feminista. Le damos la bienvenida también. Buenos días, Catherine. Buenos días, muchas gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que nos escuchan para hablar sobre este tema tan importante. Así es, como lo han mencionado ustedes, un tema importante en El Salvador, pues sabemos que las mujeres que en algún momento han sufrido o sufren emergencias de salud durante su embarazo son criminalizadas. Hay muchas mujeres que han enfrentado juicios que las ha llevado a prisión durante muchos años precisamente por esto. El caso de Beatriz es uno de esos casos. Sara, para quienes no logran comprender o no han escuchado mucho sobre el caso de Beatriz, me gustaría que comenzáramos haciendo un contexto de cuál es el caso de Beatriz de manera general y luego ya vamos puntualizando en algunos aspectos. Sí, muchas gracias. Me parece que es muy importante que podamos situar quién fue Beatriz. Y Beatriz fue la mujer que hace 10 años... Este caso dio la vuelta, de hecho, al mundo y también aquí en las academias, en todo espacio de El Salvador se hablaba de esta realidad. Beatriz, una mujer joven de 22 años, de la zona rural, una mujer que vivía en situación de pobreza, una mujer que estaba enfrentando un embarazo de alto riesgo, porque tenía un lupus. Y aparte de esto, estaba enfrentando un embarazo que era anencefálico, es decir, que no era viable con la vida extrauterina. Lo que sucede es que este ya era el segundo embarazo de Beatriz. Y cuando ella se enfrenta a esas condiciones en donde su vida estaba en riesgo, cuando va al sistema de salud, incluso el gremio de salud y el médico tratante le recomendó una interrupción del embarazo, porque se estaba tratando de una situación en donde era su vida, su integridad, su dignidad, ¿verdad? O sostener un embarazo que no era viable y que no tenía ninguna posibilidad. Beatriz, y su voz fue muy clara en ese momento. Ella dijo, quiero vivir. Y fue en ese sentido que pidió una interrupción, pidió que pudiese tener acceso a un aborto terapéutico. ¿Qué es lo que sucede en este país? Y eso es bien importante que podamos situarlo también, porque en el país está totalmente penalizado el aborto. No se puede tener acceso a este derecho, ni siquiera cuando la vida de una mujer está en riesgo, ni cuando estamos ante casos de niñas de 10 años que enfrentan embarazos forzados, ni ante casos en donde ha habido violencia sexual o malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Ninguno de los casos. Somos uno de los pocos países en el mundo que sigue sosteniendo esa total prohibición. Entonces, Beatriz en aquel momento lo que tuvo que hacer para poder tener acceso a esta interrupción fue interponer un amparo. Y ahí, como organizaciones defensoras de derechos humanos, acuerpamos su decisión. Ella dijo, quiero vivir y quiero tener acceso a este servicio. Entonces, interpuso un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Y fue una lucha muy grande, porque fueron 81 días de lucha, es decir, Beatriz tuvo que estar hospitalizada por 81 días, tuvo que estar lejos de su familia, lejos de su hijo, lejos de su comunidad, en una situación en donde estaba no solo viviendo zozobra, porque en cualquier momento podía agravarse, en cualquier momento podía ella complicarse en ese embarazo, sino que también toda la tortura que significaba esa espera. Los ataques, la culpabilización también que se daba en este contexto tan restrictivo.
Y es bien importante mencionar que después de toda esa lucha hubo también un movimiento social, un movimiento que la acuerpó a nivel nacional, a nivel internacional. Cuando a ella finalmente le hacen una histerectomía, porque pasaron tantos días, pasó tanto tiempo, ella incluso quedó en cuidados intensivos, perdió mucha sangre. Y lo que dice su mamá y lo que Beatriz decía también, que ya no volvió a ser la misma. O sea, yo ya no volví a ser la misma. No solo por lo que le tuvo que significar ese embarazo, que fue un procedimiento innecesario. Es decir, en cualquier país una mujer llega con la condición que Beatriz llegó y tiene acceso a una interrupción. En este país, y sobre todo para las mujeres jóvenes y las que viven en situación de pobreza, pues tiene que pasar todo este calvario que vivió ella, toda esta tortura, toda esta espera innecesaria, que eso es lo que también meses después que a ella le hacen la histerectomía y que ya ella pues estaba en proceso de recuperación, que ella misma decía, no es lo mismo ya mi cuerpo, ella interpone una demanda contra el Estado salvadoreño. Esa demanda es por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que vivió. Ya la CIDH. La interpone el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente a la Comisión Interamericana. Y ese ha sido el proceso que ha durado hasta hoy. Es decir, el proceso del Sistema Interamericano primero llega a la Comisión y luego, ¿verdad?, se eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos ya ahora a 10 años de los hechos y por eso es tan importante hacer este ejercicio de memoria, porque es importante saber que Beatriz no fue la única. En el momento que ella estaba viviendo toda esta experiencia tan difícil, el perinatólogo que la atendía decía, hay al menos 49 mujeres que están igual o peor que ella. ¿Cuántas Beatrices más se enfrentan a un sistema de salud y un sistema de justicia que no las escucha, que no les está dando alternativas y que simplemente las está forzando a embarazos que ponen en riesgo su vida, su integridad física, pero también toda su salud? Y es muy lamentable porque para el caso de Beatriz, pues ella no va a poder conocer la justicia. Es decir, ella años después tiene un accidente y fallece. Es ahora su madre la que está llevando esa lucha y su madre dice, no quiero que esto se vuelva a repetir, porque también para ella como familia fue muy difícil tener que enfrentar esta tortura, esta violencia y por supuesto saber que hay más mujeres que hoy en día están enfrentándose a la historia de Beatriz, que están enfrentándose a embarazos que ponen en riesgo su vida. Nada más, desde la Agrupación Ciudadana estamos acompañando un caso de una mujer a la que se le negó también el servicio y que falleció. Estamos acompañando a su madre porque era un embarazo ectópico, es decir, que se aloja fuera del útero. Y así podemos empezar a hablar de casos, de otras historias, de otras Beatrices que no están teniendo acceso a este servicio de salud, que no están teniendo acceso al derecho a la vida, a la dignidad, que es lo que nosotras estamos aquí luchando también. Estamos luchando por la vida digna, que podamos tener acceso a estos derechos que no deberían de ser un privilegio. Sí, Catherine, nos mencionaba pues ya Sara cómo ha sido este proceso. Las instituciones del Estado, entonces, digamos, en ese momento que Beatriz hace la solicitud, no la escuchan. Hubo una solicitud, un amparo ante la Corte, ante la Sala de lo Constitucional. La Sala no respondió a favor de Beatriz y es por eso que se tuvo que acudir a la Corte Interamericana ahora ya. Justamente esto de hecho refleja cómo tanto el sistema de salud como el sistema judicial le fallaron a Beatriz en cuanto a el acceso a la interrupción de su embarazo. Esto también denota de que hay un montón de falencias y un montón de cambios que se necesitan hacer para que este tipo de casos no se vuelva a repetir. Llegar también a las instancias internacionales permite que se visibilice este tipo de casos y que también como países como El Salvador,
hay también en la región centroamericana, por ejemplo Nicaragua, o en el Caribe, República Dominicana, que tienen legislaciones que penalizan absolutamente el aborto. Entonces llegar a instancias internacionales permite generar un impacto en cuanto al reconocimiento de que estos casos pasan y que estos casos corren por parte de la responsabilidad del Estado, en el sentido de que tiene que proveerle los medios y los mecanismos para que las mujeres puedan ser acompañadas en este tipo de casos. Entonces, justamente por eso es importante estar en este tipo de espacios, porque no solamente implica un reconocimiento de la tortura y de la violación de derechos humanos que se hizo en el caso de Beatriz, sino que de muchas mujeres más, y que va a impactar no solamente en El Salvador, no solamente en Centroamérica, sino que en toda América Latina. Sí. Háblenos entonces, después de muchos años y de esta lucha, habrá una audiencia muy pronto sobre este caso de Beatriz. ¿Cuándo será y cómo se realizará? Será el 22 y el 23 de este mes. Estamos ya justas esperando a que se dé este proceso, y lo que esperamos también es poder, como parte de las organizaciones, acompañar a las colitigantes y también poder abrir espacios en los que la población también pueda conocer previamente el caso antes de que se llegue a lo del proceso en la corte, y también que la gente pueda acompañar este caso tal y como se hizo en los casos de Manuela. Estamos bastante expectantes en el sentido de que esto permite hacer un reconocimiento de las obligaciones y las responsabilidades que tiene el Estado, y que, de ser favorable, pues se va a establecer una sentencia en el que el Estado tiene que reparar el daño que se ha hecho tanto a Beatriz como ahora a su familia, que es la que queda en esta lucha. También el hecho de la no repetición, que es sumamente importante, como lo mencionaba Sara. Beatriz es la cara de esta lucha, pero no es la única. Y no podemos obviar que existen otros casos, y que no son simplemente casos. Son mujeres con proyectos de vida, mujeres que son o que forman parte del tejido social de su familia, de sus amistades, de también lo que ellas desean desarrollar, o lo que ellas desean dentro de la autonomía y la decisión de sus cuerpos. También, como se mencionaba y como mencionaba Sara, en cuanto a la penalización absoluta, puede existir una flexibilización en cuanto a que, por ejemplo, en el caso de Beatriz, se daban 2 causales sobre la salud y la vida de la mujer y la inviabilidad del feto, y también el hecho de que tiene que haber un acompañamiento del Estado en cuanto a la realización de políticas públicas. El Estado no puede simplemente omitir que estas cosas pasan y que es un número más de una vida perdida de una mujer. Tiene que empezar a cambiar todo el sistema de salud, todo el sistema judicial, las normativas, y con eso mismo ir cambiando también el imaginario colectivo, que esto sea entendido de que es una lucha por la vida y la salud de las mujeres. Sí, además del acompañamiento que instituciones están dando a este caso, Sara, ¿qué esperarían ustedes al final de esta audiencia? Sí, pues como ya decía mi compañera Catherine, esta audiencia es histórica, porque es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá hechos relativos al aborto específicamente. Y es tan importante porque, como ya se menciona, no solo estamos hablando de una realidad que sucede en El Salvador, Centroamérica, Honduras, Nicaragua tienen total prohibición, y hay otros casos que están también en el sistema interamericano que tienen que ver con la historia de Beatriz. Está el caso de Esperancita en República Dominicana, el caso de Ana y Aurora en Costa Rica, que son historias de mujeres que también enfrentaron todas estas violencias de Estado, y que pues con la resolución, con este fallo
de Beatriz, pues será un precedente muy importante para todas las demás casos que conozca el sistema. Entonces, es histórico. Esperamos que a partir de esta audiencia, pues la movilización del movimiento social, del movimiento feminista, ¿verdad? Esperamos que haya un acuerpamiento, como lo ha habido todo ese tiempo, como hace 10 años que estuvimos en las calles, estuvimos acompañando a Beatriz en este proceso ante la Sala de lo Constitucional. Ahora, 10 años después, este movimiento le seguimos acompañando. Nosotras también somos parte de una plataforma que se llama Beatriz es nuestra fuerza por el derecho a decidir. Y justo retoma esa frase porque para nosotras Beatriz no solo es la mujer que dijo quiero vivir, que eso es fundamental, sino que es también la mujer que se atrevió, la mujer que desafió, la mujer que se enfrentó a todo un sistema. Y a nosotras como movimiento de mujeres, pues nos genera también mucha fortaleza y nos da mucha energía saber que esa mujer desafió. Y ahora que estamos también en el marco del 8 de marzo, que es una fecha tan importante para el movimiento, pues también será parte de nuestras luchas. También estará en la marcha que vamos a realizar su lucha, ¿verdad? Y su fuerza. Creemos que esta audiencia en la Corte también pues puede generar estas medidas de no repetición y también las medidas de reparación para su familia, para su comunidad. Entonces sí, será un momento histórico y ahí estamos nosotras para acompañar. Claro, el tema de la reparación es muy importante, ¿verdad?, para la familia de Beatriz. A Beatriz se le violentaron muchísimos derechos en esto. ¿Cuáles derechos, para ser específicos, Catherine? Para iniciar, pues justamente, o el principal y en el que se enfoca todo esto, es el derecho a la interrupción del embarazo. Es decir, el derecho al aborto, en el sentido de que, como se mencionaba, su salud estaba en riesgo, y no solamente su salud, sino que también su vida, porque pues las enfermedades que tenía Beatriz eran crónicas y también eran degenerativas. Entonces, cada día que pasaba de esos 81 días, que fueron una tortura completa, implicaban también el desgaste de la vida de Beatriz. Entonces, pues vemos que básicamente todos los derechos que implican un bienestar y un desarrollo fueron violentados para Beatriz. Y quisiera señalar también el hecho de que no solamente, bueno, el papel del Estado en este caso es de un doble castigador, porque tal y como lo mencionaba Sara, contextualizando, en un inicio de la vida o en el desarrollo de la vida de Beatriz, ella se enfrentó al hecho de que fue el mismo Estado el que no le pudo proveer a lo largo de su vida los servicios o los derechos de calidad, en cuanto a que ella era una mujer empobrecida, vulnerabilizada, que también no había tenido acceso a servicios básicos como la educación, la salud, también un trabajo que le proveyera estabilidad también a su familia. Entonces, ese tipo de condiciones son responsabilidad y obligación del Estado proveerlas. Entonces, en ese punto le falló el Estado. Y nuevamente, después de marginalizarla y también hacer que, en este caso, ella, al momento de exigir la interrupción de su embarazo, se encontrara con este muro que le dicen, no podés porque las leyes establecen que existe una penalización absoluta, incluso cuando tu vida y tu salud está en riesgo, y la única opción que existe es continuar con este proceso de gestación que es inviable, o lo otro que le ofrecían y que era un temor latente para Beatriz, es ir a la cárcel, que es una situación que vemos con otras dificultades en el proceso de gestación, como las emergencias obstétricas. Entonces, el Estado le falla doblemente a Beatriz, y es bastante lamentable que el Estado
no se hace responsable y también hace caso omiso a las recomendaciones que se dan por parte de la Comisión Interamericana, que hace que justamente se lleve a instancias mayores como la Corte IDH. Bueno, y todo esto sumado a las vulneraciones de derechos a Beatriz, hay consecuencias también para la familia, ¿verdad? Una serie de afectaciones que también, por eso hablamos también de reparación, ¿verdad? Sí. Hacia la familia. Vamos a hacer una pausa en este momento, Sara y Catherine, cuando regresemos, usted que nos está sintonizando, recuerde, estamos transmitiendo por Facebook Live esta entrevista, puede dejarnos ahí sus mensajes también a través de nuestro WhatsApp o nuestros números directos. No nos cambien, que ya regresamos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Entender la realidad para impulsar cambios. Al filo de la semana. Transformar la realidad para que todos sean respetados en su dignidad humana. Ese es el reto que aún debemos cumplir. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente, necesario y oportuno. Sintonízalo todos los viernes a las 6:45 de la tarde y su retransmisión los sábados a las 6 de la tarde. José María Tojeira. Al filo de la semana. La estación con vos, 91.7 FM, Radio YSUCA. Siete con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el caso Beatriz versus El Salvador. Y nos acompaña en esta ocasión Sara García y Catherine Lino. Ellas pues están muy de cerca, conocedoras de este caso, y hemos estado conversando sobre eso. Si usted quiere participar en esta entrevista, recuerde nuestro número de WhatsApp 7571-2779 está habilitado para usted. También nuestros números directos 2275-9501, 2275-9502. O si lo prefiere, puede dejarnos sus mensajes de texto a través de nuestra transmisión en Facebook Live, donde cada día pues transmitimos en vivo esta entrevista. Algunos mensajes, dice: hola, buenos días, YSUCA. La semana pasada hubo un feminicidio en Lourdes, el día jueves, lo informó Medicina Legal. La persona fue estrangulada en la noche. Dicen, bueno, es tanto de las situaciones que acontecen acá a las mujeres en El Salvador, lamentablemente. Tenemos mensajes también que nos llegan por Facebook. Nos dice Erika, en este caso, ¿por qué se juzgó y condenó a Beatriz? Y no se mencionó al hombre que la embarazó. ¿A dónde estuvo el papá de ese fruto? Nos dicen. Otro mensaje en cuanto a casos parecidos a Beatriz. ¿Hay alguna prevención al respecto en la ley Nacer con Cariño?
¿Cuál es la postura de este gobierno al respecto? También nos dicen justicia para Beatriz será justicia para todas. Cecilia nos dice muchas mujeres con mayores ingresos económicos ingresan a hospitales privados por emergencias obstétricas, pero no es igual para las mujeres de bajos ingresos y que acuden a un hospital público por el mismo caso. Las primeras solo tuvieron una pérdida y van a su casa a recuperarse. Las segundas son denunciadas como delincuentes y van a la cárcel sin derecho a atención médica. Tenemos una llamada, damos paso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias ahí por el espacio. Quisiera agradecer también a Sara y a Catherine, ¿verdad?, por aportar tanto en esta lucha. Bueno, la lucha, verdad, que inició mi hermana ya hace, yo podría decir, hace más de 10 años, ¿verdad?, que se viene con esta lucha, pues que inició mi hermana y ahora pues que como familia de Beatriz, pues nosotros también vamos empujando. Quisiera yo pues recalcar ahí, ¿verdad?, todo el sufrimiento que mi hermana tuvo que pasar, ¿verdad?, por violentarle los derechos que eran de ella, pues verdad, no tendría que haber sido de esa manera. Entonces quisiera también, ¿verdad?, hacer ese llamado, ¿verdad?, a las mujeres que también que no callen, pues, ¿verdad?, ante este tipo de situación, ¿verdad?, que se viven, ¿verdad? Sabemos que son tantas mujeres que son violentadas, pues, en este país, que se les niega, ¿verdad?, sus derechos. Gracias, de verdad, ahí, pues, a la radio JSUCA también por brindar este espacio tan importante, ¿verdad?, para las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos otra llamada. Adelante. Habla Wilfredo Antonio Alfaro. Es importante defender a las víctimas del régimen que está gobernando. Y hay que tomar en cuenta que la religión es influyente en el Estado, en el régimen. La religión también tiene culpabilidad en este caso de las mujeres, y no solo en este caso, sino que en todos, porque entienden e interpretan mal las enseñanzas de Jesús con respecto a defender la vida. Jesús de Nazaret dice bien claro, el ser humano es libre y tiene el derecho de elegir, pero aquí la religión trata de obligar al ciudadano a que se apegue a las normas religiosas católicas, evangélicas, etcétera, etcétera, y ese es un grave error, ese es un pecado que cometen las religiones. Por lo tanto, ustedes tienen que hablar también de la influencia que la religión tiene sobre la culpabilidad de estas víctimas mujeres. Pasen muy buenos días. Muchísimas gracias por sus participaciones. Nos llegan más mensajes. Dice, no a la Agenda Globalista 2030, no a la matanza de los inocentes. Más mensajes. Saludos a Sara García y Catherine. Gracias por apoyar para visibilizar la violación a nuestros derechos al penalizar totalmente el aborto en nuestro país. Saludos, dice el hermano de Beatriz y su familia. Son incansables sus esfuerzos para exigir justicia para Beatriz y todas las mujeres en circunstancias similares. Tenemos un audio también que nos ha llegado por WhatsApp. Muy buenos días Radio UCA, buenos días a los exponentes. Bueno, el tema del aborto y aquellos casos cuando hay que hacer un aborto terapéutico, dígase que se pone en peligro la vida de las mujeres o de las gestantes, es un tema de mucho debate. Sin embargo, hay un punto medular que se debe de tomar en cuenta, y es sobre todo la planificación familiar. La planificación familiar y la prevención de los embarazos no deseados, para evitar este tipo de controversias y debates que en un punto determinado se pueden dar. Por otra parte, tenemos que considerar que realmente todavía el Estado no se ha dividido de la Iglesia, porque en muchos puntos todavía se siguen agendas laicas respecto a los temas sexuales en la sociedad. Yo siempre he dicho que realmente lo que nuestro país
necesita es una política de planificación a gran escala, en el sentido de que ya no somos un país sostenible en tema de territorio. Y nos va a pasar lo mismo de China. China se ha sobrepoblado, y a pesar de ser un país extenso, tuvo que tomar esa política de un solo hijo. Yo creo que el gobierno debe de tomar en cuenta este punto. Una política de un solo hijo, y aquellas personas que viven en extrema pobreza, limitarles a que no tengan hijos y asesorarlas a la planificación definitivamente. Porque ¿qué futuro le puede esperar a un niño naciendo en un hogar paupérrimo, donde no tienen ni para comer? Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar. Tenemos una llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días. Yo acepto lo que dice el señor, como en China, que 2 niños y el que tiene 3, o en Italia me parece, le cobran multa mensualmente, pero no es correcto también. Parece somos inteligentes y aunque no hayamos tenido escuela, pero hay alguien que nos guíe, la educación en las escuelas, los gobiernos que tienen esa responsabilidad. Pero también existe la planificación. El hombre también se puede hacer la vasectomía, me parece que así se llama. No solo la mujer la van a empastillar de los 9 hijos que va a tener y que ya no siga. Así es que el hombre también puede ser esterilizado para que ya no engendre niños. Y les quiero preguntar a las invitadas, ¿cómo han visto ustedes nacer con cariño? Vaya, ellos se oponen al aborto de alto riesgo, la mamá o el bebé. Entonces, ¿cómo es nacer con cariño? Se está cuidando a la mujer, se le está alimentando, se le está dando salud, atención hasta el momento de su parto, y después ese niño que llegue a cierta edad y que está yéndose por el camino del cariño, que no le falte su casa digna, su alimentación, el calor de su madre o de sus padres. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Es correcto que una mujer presidiaria parió en un hospital con esposas, con ese gran dolor, y parir con esposas y estar bajo custodio, mientras el niño crecía uno sus 3 días más? Así es que esa pregunta les hago. Muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias por participar. Nos están llegando más mensajes. Dice Vanessa, el aborto es una cuestión de salud, es reconocer que hay muchas mujeres jóvenes y adultas que necesitan una interrupción del embarazo por su salud. ¿Y qué tendrá que decir el MinSal sobre esto? Guillermo nos dice, esta situación es reflejo de un sistema judicial injusto y denigrante, especialmente para mujeres de escasos recursos, y que con el régimen de excepción están siendo violentadas. Muy buenos días, Radio YSUCA. Yo apoyo la lucha para Beatriz. Adelante, familia y compañeras. Bendiciones. Más mensajes. Dice, aunque Beatriz no murió por el embarazo, su salud se deterioró aún más por él mismo. Imagino los días de angustia y sufrimiento físico al que fue sometida por caprichos moralistas y desdén del Estado. En el embarazo llegó a su fin. Dice, el bebé nació y murió, pues su cerebro era inviable. Entonces, ¿por qué el MinSal insistió en que siguiera ese embarazo si igual no iba a vivir más allá? Buenos días, les saluda Nancy. Dice, una consulta para las invitadas. La organización tiene estadísticas de cuántas mujeres exponen su vida cada año con abortos clandestinos, nos preguntan. Tenemos audios también. Vamos a escuchar. Buenos días, YSUCA. Saludos y felicitaciones a las invitadas por el apoyo a esta causa. Es bastante absurdo, pues, esa oposición férrea, ¿verdad?, en estos temas, y es completamente detestable la forma en que estos casos son manejados por las instituciones públicas del país. Es una gran doble moral, ¿verdad?, estar en una oposición a este tipo de legislación y que pudiesen las instituciones públicas apoyar de mejor manera a las mujeres que sufren estos casos. Es doble moral porque el hecho de que esté prohibido no quiere decir que no suceda. Y como decía otro oyente, en las instituciones o hospitales privados se realizan estos procesos y nadie se da cuenta.
Bueno, hasta ahí llegaba el mensaje. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Es lo que nos ha llegado hasta el momento. Quiero dar paso a ustedes para que puedan responder. Sara, adelante. Muchas gracias a todas las personas que han participado. Muy enriquecedor este diálogo. Y quiero pues enviar un saludo al hermano de Beatriz, que también participó. Gracias por estar, y pues ya lo saben, ¿verdad? Pero reiteramos pues que estamos aquí para acompañar, para luchar de manera conjunta. Estamos aquí para acompañar esta lucha por la justicia para Beatriz. Así que muchas gracias de veras por toda esa fuerza, esa fortaleza que tiene la familia, porque se está enfrentando también a un camino difícil. Y una de las cosas que, hablando con la familia, pues comentan, ¿qué pasaría si Beatriz hubiese sido tu hermana? ¿Qué pasaría si Beatriz hubiese sido tu hija? ¿Qué pasaría si Beatriz hubiese sido tu pareja? Es decir, a veces juzgar ocurre cuando no tenemos esa capacidad de empatía o de ponernos en los zapatos, y creo que aquí han dicho mensajes muy importantes, incluso un mensaje hablando de la injerencia que pueda tener perspectivas religiosas, pero que es totalmente contrario al mensaje que la misma religión da en torno a la compasión, en torno a la justicia. Y creo que ya decía aquí la persona, y me recordaba mucho a las posturas que tienen las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, que justo abordan esta perspectiva de el libre albedrío, que abordan también el tema de cómo hablar del derecho a decidir de las mujeres tiene que ver con la libertad que también podemos tener, y que a la base no debe de estar el señalamiento y el juzgar, porque esas no son las enseñanzas y no son las formas en donde, bueno, aquí incluso, ¿verdad? Tenemos estas enseñanzas de Monseñor Romero, que incluso hablaba de cómo la serpiente de la injusticia muerde al descalzo, y aquí estamos viendo justo una realidad en donde si Beatriz no hubiese estado enfrentando estas violencias, siendo una mujer joven de la zona rural que vivía en situación de pobreza, muy probablemente otro camino hubiese sido, muy probablemente ella pudo haber tenido acceso a una interrupción si ella no hubiese estado en estas condiciones de injusticia estructural. Entonces sí me parece muy importante lo que se ha planteado. Creo que se habla también de cómo el aborto es un tema de salud pública. Hago referencia a un comentario que hacía Vanessa, me parece. Y se trata de eso, esa es la interpelación que también estamos haciendo. Estamos ante un sistema que vemos que no funciona. Vemos cómo hay mujeres criminalizadas, hay mujeres perseguidas, hay mujeres que están enfrentándose a la tortura que enfrentó Beatriz. Entonces es claro que no está funcionando. ¿Qué es lo que se está planteando también? Cómo el tema del aborto se puede ver desde una perspectiva de salud y no desde una perspectiva punitiva. Ocupar el Código Penal para resolver un tema de salud pública no es una solución. Esto lo único que genera es ensañamiento, violencia y persecución, y no está siendo una solución integral. Si una mujer tiene una situación en donde está en riesgo su vida, en donde está en riesgo su salud, pues debería de tener acceso a un servicio idóneo y no a que la cárcel sea la respuesta, ¿verdad?, que te da el sistema. Entonces creo que ahí es importante que incluso con estas leyes que han surgido, ¿verdad?, ya se hablaba de nacer con cariño, y es importante cuestionar qué pasa cuando una niña de 10 años enfrenta un embarazo, una niña que ha sido violada por su padrastro. ¿Podemos estar hablando ahí de nacer con cariño? Definitivamente no. ¿O qué pasa cuando, como la historia de Beatriz, en donde su vida estaba en riesgo, donde estaba gestando, en este caso, pues, un feto que no tenía cerebro, que no iba a vivir? Incluso en aquel momento me recuerdo que el médico que la atendía hablaba que
esto genera un síndrome del féretro, que es saber que estás cargando una criatura que no es viable y que estar sometiendo a una mujer por tanto tiempo, sabiendo que no es viable, también es una forma de tortura. Entonces, creo que es importante que estas leyes puedan ver esta realidad, porque de repente se habla de esa idealización de la maternidad, ¿verdad? Y que va a ser todo color de rosa, y sabemos que no es así. Sí es importante que se genere el parto humanizado, y creo que eso es valioso, ¿verdad? De estas propuestas, pero no solo se puede ver esa única forma. O sea, los embarazos son diversos, las experiencias también, y las historias de las mujeres importan. Las historias de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, de las personas gestantes. No podemos hablar de una sola forma de entender el embarazo y esta experiencia. Y sobre todo, creo que cuando hablamos de cifras, ¿verdad? Porque bueno, también ahí se hablaba, si se sabe, de cifras. Creo que esa es una de las grandes ausencias que ocurren cuando estamos en un país totalmente restrictivo. Porque estamos en un país que no reconoce este derecho. Estamos en un país que niega el acceso a la información. Y hay algunas referencias que podríamos retomar. Por ejemplo, el Instituto Guttmacher hizo un análisis para Centroamérica sobre los embarazos y sobre las interrupciones inseguras, es decir, abortos inseguros que puedan ocurrir en el marco de la región centroamericana. Y haciendo una estimación, se hablaba de incluso 35,000 abortos inseguros a nivel del país. Eso haciendo una estimación. A lo que vamos es que la realidad del aborto ocurre en lo cotidiano. No es algo que le pasa a la otra, no es algo que le pasa a una persona que no está cerca de mi entorno. Es decir, creo que todas conocemos a una persona que ha vivido un aborto o que ha estado en riesgo su vida debido a que pues no tiene acceso a este servicio. Entonces creo que el llamado es a que podamos empatizar, que podamos conocer la historia de Beatriz, profundizar sobre esta, no dejarnos llevar por posturas conservadoras que no abonan a este debate, a este diálogo. Es decir, hablar de justicia para Beatriz, como decía alguien también de las personas que nos escuchan, es hablar de justicia para todas. Estamos hablando que este es un tema de justicia social, estamos hablando que es un tema de justicia reproductiva. Y por eso es que también hacemos ese llamado a empatizar, a entender, y por supuesto a que le hagamos este llamado al Estado salvadoreño a que se haga cargo de una realidad que ya históricamente se ha venido denunciando desde el movimiento feminista. Desde hace muchos años estamos señalando que es urgente que cambien estas leyes, que se despenalice el aborto por la salud y vida, y que podamos tener políticas públicas que retomen la educación integral en sexualidad, que esto es un elemento clave para acompañar esta lucha por la despenalización del aborto. Hablamos de educación sexual para decidir, hablamos de anticonceptivos también. Por supuesto, hablamos del aborto legal como un acceso y un derecho que tiene que estar para todas las personas en el país. Sí, antes de darle la palabra a Catherine, voy a leer otros mensajes que nos están llegando. Dice, es lamentable ese caso de Beatriz, debe ser calificado ante la Comisión Interamericana a lo mínimo como tortura. La que sufrió en el sistema de salud salvadoreño fue un homicidio por omisión estatal. Gracias por este espacio y gracias a Sara y a las compañeras del movimiento feminista. Creo que la defensa del derecho a la vida y a la salud de las mujeres es un tema que los grupos fundamentalistas no lo conocen, y considero necesario hablar de esa postura que se trata de imponer de manera negativa sobre el caso Beatriz. Dice, ese tema no es sobre aborto, es mucho más profundo, es salud, educación, es sobre los derechos reproductivos de las mujeres en esa sociedad patriarcal. Buen día, yo tuve 2 embarazos ectópicos y en ninguno de los 2 me preguntaron si estaba dispuesta a interrumpir el embarazo. En el primero me inyectaron metrotexate en el IS y en el otro me hicieron cesárea. Feliz día. Un saludo, dice Catherine Beatriz. Lo que necesita, dice, lo que necesita es un buen sistema de salud, pero este gobierno corrupto mejor prefirió construir un hospital para perros y nuestra gente no tiene equipos especializados para toda la población. Creo que hay mucha razón en cuanto a hay mucha
razón en cuanto a la educación sexual, porque muchas mujeres, dice, salen embarazadas en extrema pobreza, pero preguntémonos qué oportunidades tiene nuestra población de escasos recursos. Bueno, lo dejaremos hasta ahí, nos están llegando más mensajes, pero quiero dar el espacio a Catherine también, adelante. Bueno, reitero y tomo muchas de las palabras que mencionó Sara, en el sentido de que y que bueno, también ya hablábamos y ahí también la importancia de que el 22 y el 23 todas y todos estemos pendientes de cuál es la resolución de este caso, porque justamente una de los aspectos que se espera es que de la Corte se haga esta mención o esta sentencia en el sentido de políticas públicas. Y al hablar de políticas públicas hablamos de un amplio espectro, ¿vea? No solamente del hecho de la interrupción del embarazo, sino que también todo el proceso en el que existe una responsabilidad del Estado de acompañar. En cuanto a lo que se mencionaba en alguno de los comentarios, por ejemplo, este juzgamiento o esta condena que se le hace a Beatriz y no a su pareja, eso también es un reflejo de lo que el imaginario colectivo tiene, ¿vea? En el sentido de que se recarga el rol de madre, el rol de que ya la mujer justamente deja de ser entonces una titular de derechos para pasar a ser una persona gestante. Y se le recaen justamente todas estas responsabilidades y todos estos roles de género que van en el sentido del cuidado y que van en detrimento también de su vida y su salud. Es justamente por eso que es importante que esto resuene no solamente en lo que el Estado tiene que cumplir, sino que también en lo que la población concibe al momento de hablar del aborto y del hecho de que se tiene que hablar abiertamente de estos temas y que debe de existir una apertura de las personas a conocer este tipo de casos, porque las mujeres no se levantan un día y dicen yo quiero abortar. Hay condiciones que llevan a que las mujeres tomen esta decisión, porque es una decisión difícil también, pero al final también está en juego muchos aspectos como la vida de ellas. También lo que mencionaba Sara en el sentido de que hay, o el hecho de la penalización absoluta también limita el conocimiento de datos que se tienen y también hace un gran desfase y un gran reto para las organizaciones que se lo toman o que toman la investigación de estos. Por ejemplo, tenemos datos que entre enero de 2005 y diciembre de 2008 se registraron en el país 19.290 abortos. Esto es un dato del Ministerio de Salud. Y también en el año 2011, la Organización Mundial de la Salud señaló que el 11% de las mujeres que se sometieron a un aborto ilegal en el país murieron a consecuencia de ello. Y tal como mencionaba un comentario, que el Estado haga caso omiso de este tipo de situaciones no significa que no estén pasando. Uh-huh. Entonces, tiene que tomar la responsabilidad y las obligaciones que le corresponden al Estado para, pues, justamente dejar de lado estos prejuicios y estos estigmas religiosos, moralistas, y empezar a legislar por los derechos humanos de las mujeres. Sí, bueno, sí. Ya nos quedan pocos minutitos. Entiendo que ustedes van a tener también una conferencia de prensa, ¿verdad? Donde estará la familia de Beatriz. Eso será la próxima semana, Sara. Sí, será este lunes, donde se va a dar a conocer pues esta información relativa a la audiencia, que ya decía Catherine, 22 y 23. La audiencia se realiza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, y a partir de esta audiencia pues se van a conocer todos los argumentos, la evidencia
que indica las violencias que vivió Beatriz. Entonces, el llamado es a que podamos también estar pendientes, a que podamos también, desde donde nosotras estamos, si estamos estudiantes de la universidad, si estamos en la academia, si estamos en nuestras comunidades, si estamos organizadas, si somos maestras, que podamos generar espacios de diálogo para recordar la historia de Beatriz. ¿Quién era Beatriz? La mujer que se atrevió, la mujer que desafió, la mujer que cambió la historia. ¿Y qué puede significar esto para nosotras como país? Pues una gran oportunidad de transformación, la oportunidad de que cambien estas leyes restrictivas, la oportunidad de que se garanticen los derechos a la vida y dignidad de las mujeres en el país. Entonces, hacemos el llamado a que nos unamos a esta campaña también. Hay una campaña y pueden buscar con un hashtag que es Justicia para Beatriz. Está en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pueden encontrar también una página web que se llama justiciaparabeatriz.org. Y pues ahí van a encontrar materiales, videos, fotos, referencias que la podemos también difundir desde nuestras redes. Porque como bien decía una persona que hablaba, esto tiene que ver con también la doble moral del sistema y cómo logramos desde la sociedad civil que estamos informadas, pues aportar evidencia científica, aportar también testimonios, realidades concretas a este diálogo nacional y cómo también facilitamos a que deje de haber desinformación en torno al caso y que se pueda ver justo desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de salud pública, desde una perspectiva laica. Así que sí, el llamado es a que podamos estar atentas de las redes, a que nos unamos a la campaña con el hashtag Justicia para Beatriz, a que podamos generar espacios de diálogo desde nuestras comunidades y pues pueden buscarnos también a nosotras en las redes para cualquier información, para seguir profundizando. El lunes tenemos la conferencia de prensa con la familia de Beatriz. Luego tenemos también desde el movimiento feminista, se organiza una marcha el 8 de marzo, así que también invitar a todas las personas que nos escuchan a que marchemos para que podamos hacer también denuncia de estas otras realidades que también se mencionaban, feminicidios, desapariciones, violencia sexual, y por supuesto la demanda de Justicia para Beatriz, que se va a escuchar muy fuerte en esta marcha. Sí, bueno, me imagino que vamos a poder seguir la transmisión de la audiencia, sí, ¿verdad? Sí, se va a transmitir, sí. Bueno, entonces nos sí. la comparten para poderle dar seguimiento y poderle informar también a nuestra audiencia. Quiero agradecerle, Sara, a Catherine, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted también por estar en sintonía de YSUCA y habernos compartido sus mensajes y sus preguntas también. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Memorias del Éxodo y la reconstrucción de las comunidades repobladas de Chalatenango. El Centro Monseñor Romero y la